nos graba 24/7, la productora 24/7, con el patrocinio de Hosteleón y sus hoteles Arba, París, Santiago, San Antonio Abad, 2 Living y 19 Living. Y le agradecemos muchísimo que nos ayude en este sentido, porque lo que se grabe hoy con esta calidad quedará colgado en el canal de YouTube y ustedes lo tienen a su disposición siempre que quieran en el canal de YouTube de Héroes de Cavite y en todas las redes sociales, estamos en todas. Bueno, pues hoy nos reunimos para acercarnos a uno de los capítulos seguramente más intensos y también seguramente menos conocidos, que son los asedios de Gibraltar. Y nos lo va a contar Guillermo Nicieza, que es un experto en prácticamente todas las cuestiones navales. Sí, no seas humilde, pero sí, es verdad. Es un investigador riguroso y desde luego es un divulgador tenaz y entusiasta. Entonces, su ponencia nos va a permitir conocer las tácticas militares, la artillería y la ingeniería defensiva y, desde luego, también el trasfondo político y humano que todos estos acontecimientos tuvieron, claro. Guillermo Nicieza Forcelledo es gijonés, o sea, es de aquí al lado, es investigador, escritor y divulgador de historia naval española. Su campo de estudio se centra en las armadas imperiales de los siglos XVI y XVII y especialmente la Real Armada del siglo XVIII, aunque también abarca las marinas de guerra de Castilla y de Aragón hasta la Guerra de Independencia. Pues como ven, tiene un campo muy amplio. Entre otros proyectos, trabaja en una serie de libros sobre esta temática y ha impartido varias conferencias sobre la historia de la Armada. Colabora con diferentes revistas y publicaciones de historia naval, tanto nacionales como internacionales, y ha sido reconocido con la condecoración Universitas Summa Cum Laude de la Escuela de Guerra del Ejército. Su libro Leones del Mar, este y todos los demás, los tienen a la entrada, los vende la librería universitaria. Ha sido galardonado con el premio Virgen del Carmen 2022 de la Armada. Y su libro Anclas y Bayonetas, la infantería de Marina Española en el siglo XVIII, ha sido acogido con mucho entusiasmo en el Cuerpo de Infantería de Marina. Así que no quiero entretenerme porque sé que trae una ponencia amplia, muy bien ilustrada, unas imágenes preciosas y le doy todo el cariño, todo nuestro calor en el recibimiento y el micrófono entero para él hasta que quiera. Así que todo tuyo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a Marta, concretamente, y a Asociación Cultural Héroes de Cavite por traerme otra vez a León. Debe ser que la vez anterior no fue suficiente y han tenido bien volver a invitarme por un tema tan interesante precisamente como los asedios de Gibraltar. Mi buen amigo Alberto Bravo estuvo el fin de semana pasado hablando del contexto histórico y demás. Yo me voy a centrar más en el componente militar y el embajador, pues bueno, el fin de semana que viene cerrará con unas cuestiones más actuales. Pero bueno, empecemos. Me gusta empezar todas las presentaciones y conferencias siempre con una cita célebre. En este caso es una cita británica, un proverbio británico del siglo XVIII, y es "as solid as the rock of Gibraltar", es decir, tan sólido como el peñón de Gibraltar. Lo cual, pues bueno, ya empezamos a ver, ¿no?, cómo al final hay mítica, no hay leyenda, precisamente en la forma británica de ver el peñón de Gibraltar. Luego veremos que no es tan cierto como ellos dicen, ¿no? Sin embargo, me gusta dar siempre también un contexto histórico inicial. Gibraltar ha sido en cierto modo un lugar mítico, ¿no?, un lugar, pues eso, en cierto modo mitológico desde prácticamente el inicio de los tiempos. Se sabe que hay cuevas, uno de los últimos refugios precisamente de los neandertales, ¿no?, en la península ibérica. También fue un lugar de culto religioso para los fenicios, ¿no?, los pueblos del mar y fenicios, y los cartagineses hacían ofrendas, ¿no?, en sus aguas y en su, bueno, no en su peñón, pero en sus playas, ¿no? Realmente también, ¿no?, lo que nos compete más como cultura occidental, ¿no?, donde hay más influencia, pues se estima, ¿no?, estimaban los griegos que las columnas de Hércules estaban aproximadamente en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Bueno, porque al final era prácticamente el fin del mundo conocido, ¿no?, tanto para griegos como para romanos, y prácticamente hasta el descubrimiento de América era así. Entonces, pues bueno, como digo, era un lugar prácticamente, pues bueno, religioso, mítico, ¿no?, y muy importante. Los romanos lo llamaron Mons Calpe en este sentido, ¿no? ¿Por qué Gibraltar? ¿Por qué el peñón?
Bueno, fundamentalmente por su importancia estratégica. La importancia estratégica de Gibraltar ya en la Edad Antigua, pues como digo, las talasocracias fundamentalmente, eso, griega, romana, cartaginesa y demás, ya descubrieron que ese sitio era muy importante. Lógicamente, ¿no? Era, en fin, un cuello de botella natural que pues enlaza lo que es el Mediterráneo con el Atlántico, una zona muy importante. Y además permite un salvopaso a África relativamente cerca. Es, dicho en otros términos, es nuestro Canal de la Mancha en la frontera sur de Europa, ¿no? En ese sentido. Como decía antes, límite del mundo conocido y llave del Mediterráneo de los griegos, y una zona también recalada muy importante, fundamentalmente mercantil y también militar para Cartago. Hay que tener en cuenta que Cartago Nova, pues la actual Cartagena, pues bueno, la península ibérica, la parte fundamentalmente de Levante y el sur, pues era una zona muy importante estratégicamente y también mercantil para los cartagineses, posteriormente también para el Imperio Bizantino y también para los romanos. Y también era una referencia estratégica muy importante, como digo, para los romanos en la Bética. En la Edad Media realmente, pues bueno, también adquirió en cierto modo una presencia, una forma de entenderse casi mítica también, ¿no? Precisamente esa maldita, que digo yo en algunas conferencias, ¿no? La armada maldita de los visigodos, ¿no? Precisamente porque prácticamente en el estrecho de Gibraltar y en otras zonas, pues bueno, sufrió grandes tormentas y se destruyeron prácticamente todas las naves, todas las flotas. En este caso hay que tener en cuenta que en el 417 la flota de Walia se desbanda, ¿no? Sufre una tormenta y se desbanda antes de invadir la Mauritania, y prácticamente 100 y pico años más tarde Teudis pasa prácticamente lo mismo, pero es derrotado por Belisario, ¿no? En la zona de Ceuta. Realmente, ¿no? El primer control, digámoslo así, de Gibraltar, y de ahí precisamente viene el nombre, es de Jabal Tariq, un musulmán del norte de África, que en el 711 invade la península ibérica y ahí desembarca en el peñón de Gibraltar y lo bautiza Montaña de Tariq, ¿no? Que es al final el nombre que se le da como Gibraltar. Este tema, además León, precisamente, creo que es un buen sitio para hablar de ello, creo que es especialmente interesante, dado que al final, yo asturiano y estando en León, pues bueno, esto hay que citarlo de forma obligatoria. La Reconquista, todos sabemos dónde comienza, pero también es cierto que normalmente no se habla de, digámoslo así, el componente naval de la Reconquista. Todo el mundo lo asume como batallas campales de caballería, peones, en fin, mesnadas y demás, pero también hubo un componente naval muy importante. Bueno, pues la batalla más larga de la época medieval, ¿no? De la Edad Media, precisamente es la batalla por el Estrecho, una batalla o una campaña más que una batalla, aunque se llame batalla, que libró fundamentalmente el Reino de Castilla, posteriormente Corona de Castilla, contra pues, bueno, los musulmanes, ¿no? Contra los andalusíes y contra los refuerzos que venían precisamente de África. Aquí se entendió que precisamente controlar el estrecho de Gibraltar y controlar la propia Gibraltar, ¿no? La zona de Gibraltar, era clave para cortar estos refuerzos precisamente de bereberes y demás desde África, que iban a apoyar a los andalusíes del Reino nazarí de Granada y demás. Los asedios de Gibraltar hubo muchísimos, de hecho hubo 13 en total, aunque realmente los más conocidos y de los que hablaré fundamentalmente son los tres últimos, ¿no? Sin embargo, aquí les voy a citar los primeros. Pues el primero es de 1294, asedio castellano, que falla. Realmente la primera conquista de Gibraltar, cuando Gibraltar cae en manos castellanas por primera vez, es en 1309. Ahí precisamente participan dos grandes líderes castellanos, ¿no? Núñez de Lara y Pérez de Guzmán el Bueno, y posteriormente se vuelve a perder Gibraltar y se acaba, pues bueno, asediando, ¿no? Múltiples veces, pues ya ven el 33 dos veces, 49 y demás, hasta que en 1462, finalmente, ¿no? Otro descendiente precisamente de Alonso Pérez de Guzmán, Juan Alonso Pérez de Guzmán, con Alonso de Arcos, acaban por conquistar definitivamente el peñón de Gibraltar, ¿no? Es la segunda conquista y es cuando ya, desde ese punto de vista, permanece en manos castellanas hasta que se pierde en el siglo XVIII. En la Edad Moderna, propiamente en el siglo XVI, es obligatorio citar a Álvaro de Bazán y Guzmán, ¿no? Realmente es el marino más importante de la historia de España y del mundo en general. Bueno, pues su padre, realmente Álvaro de Bazán y Solís, o Álvaro de Bazán y Manuel, dependiendo de las fuentes, se le da un apellido, segundo apellido, uno u otro, pues realmente, esto es para dar también contexto, pues en 1523 resulta que se le nombra capitán general de la Armada Real de Galeras de España, que estaba situada fundamentalmente entre Cartagena, Puerto de Santa María y la zona de Gibraltar, fundamentalmente, ¿no? Él ya, el padre de Álvaro de Bazán, hablaba de que las defensas de Gibraltar eran muy insuficientes, ya que, pues bueno, se habían conservado lo que había básicamente en la época musulmana, y se había ampliado algo con los reyes católicos, pero realmente era muy básico, no era suficiente para defender un sitio tan estratégico precisamente como este. En el siglo XVI les recuerdo que, bueno, que ya realmente la navegación había avanzado bastante y fundamentalmente, pues bueno, en la zona de Gibraltar, no en Gibraltar como tal, pero en Sanlúcar de Barrameda llegaban todas las flotas de Indias, las flotas del Tesoro, y ahí eran habitualmente intentaban
intentaban atacarla habitualmente pues, los piratas y corsarios franceses, ingleses, holandeses y demás. Con lo cual Gibraltar era una muy buena zona, un buen apostadero para tener galeras, para tener naves de guerra y para poder proteger precisamente a la flota de Indias en estas recaladas. Entonces, pues bueno, ya como digo, Bazán ya habló sobre la importancia estratégica de Gibraltar. Es realmente su hijo, ¿no? Álvaro de Bazán y Guzmán, el que ven en la ilustración, el que realmente empieza a desarrollar, ¿no? Y empieza a fortificar Gibraltar. Lo hace de joven, de niño realmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que Álvaro de Bazán nació en el año 1526, eso quiere decir que el año que viene es el 500 aniversario de su nacimiento, pues cuando tenía prácticamente 9-10 años, pues realmente el emperador Carlos le nombra alcaide perpetuo del campo de Gibraltar, del castillo de Gibraltar. Ahí el joven, el niño casi Álvaro de Bazán, realmente la tenencia la llevaba su padre, ¿no? Porque era muy joven, empezó a fortificar realmente el peñón de Gibraltar y la zona de Gibraltar. Luego, posteriormente, Álvaro de Bazán operó desde base de Gibraltar con galeras y ahí, ¿no? En la armada contra corsarios, pues ahí realmente él llevó varias acciones contra corsarios y piratas ingleses y franceses, fundamentalmente, pues bueno, en la transición entre el emperador Carlos con su hijo Felipe II, ¿no? Y ahí tiene pues, bueno, una acción bastante poco conocida, que es la captura de 10 naves inglesas en Gibraltar, que lo hace con esta armada de corsarios, ¿no? Naves que hacían además contrabando, hacían contrabando también con el norte de África y demás. Gibraltar también fue, en este sentido, pues bueno, una zona de combates navales, como les decía, ¿no? Más allá de la captura de las 10 naves en 1563, pues en 1607 pues hay un gran combate, ¿no? Contra un almirante holandés. Desgraciadamente, la escuadra, en este caso castellana, de Álvarez de Avilés, un paisano mío, pues bueno, es derrotada en las aguas de Gibraltar, ¿no? En el siglo XVII. Las fortificaciones del Peñón de Gibraltar, como les decía, sufrieron, pues bueno, digámoslo así, una progresión a lo largo de los siglos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como decía, las primeras son propiamente musulmanas, luego castellanas en la Edad Media, pero realmente las que empiezan a reforzarse como tal, ¿no? Propiamente el Peñón y la zona del Peñón, son del siglo XV, son en la época de los reyes católicos. Se refuerzan las murallas musulmanas, se construyen nuevas torres, se empieza a instalar artillería, cosa que hasta ese momento no se había hecho, y se construye, o se reconstruye, en cierto modo, el castillo del Moro, ¿no? Que es la ciudadela, es la antigua zona, ¿no? De mando musulmana en Gibraltar. En el 16 realmente es el año donde se hace mayor ampliación y se hace una gran remodelación, fundamentalmente bajo orden de Felipe II, con los consejos de los dos bazanes, se reparan las murallas, añaden bastiones, en fin, se empieza a instalar artillería ya a gran escala y se refuerzan fundamentalmente las zonas costeras y los baluartes, ¿no? En ese sentido. También se reconstruyen, en fin, los puertos. Y luego, además, pues bueno, se empiezan a añadir, ¿no? esa famosa arquitectura defensiva italiana que realmente, bueno, se diseñó en Italia y posteriormente en Flandes, que luego se trajo a España y de España se extendió por el mundo, que es la traza italiana, ¿no? Son los famosos baluartes y demás. En el siglo XVII, pues bueno, propiamente tal como estaba la Real Hacienda, pues intentaron reforzar ciertas zonas, pero bueno, al final progresivamente se fue decayendo las fortificaciones, se fueron dañando y no se fueron reconstruyendo. Ahí está el abandono y deterioro progresivo, ¿no? De la plaza, lo cual llegamos al siglo XVIII. Es decir, Gibraltar pasó en el siglo XVI de ser una zona muy bien defendida y de muy difícil toma a finales del XVII una zona, pues bueno, con muchísimos problemas para la defensa y más o menos fácil para tomar, ¿no? Y ahí es donde llega realmente la Guerra de Sucesión Española y propiamente los asedios de Gibraltar. La toma de Gibraltar, como ven, se hizo bastante rápido, se hizo en cosa de 5 días en agosto de 1704. La llevó a cabo, ahí ven la ilustración, el almirante George Rooke y con el vicealmirante George Byng. Eran probablemente los dos grandes marinos de inicios del siglo XVIII de la Royal Navy, ¿no? Con ayuda del príncipe Jorge de Hesse, que era, digámoslo así, el factotum diplomático de los austracistas en territorio peninsular, y, en fin, con un apoyo bastante importante también holandés, ¿no? De lo que se llamaban en aquel momento de las potencias marítimas. Para llevar a cabo la toma, pues 61 buques de guerra, de los cuales 45 eran navíos de línea, es decir, una flota de guerra de grandísimo tamaño, muy poderosa, y además que embarcaba una gran cantidad de tropa de infantería que se desembarcó, ¿no? Pues fundamentalmente 9.000 soldados, marineros y además con 4.000 cañones. Poco podía hacer, y de hecho poco pudo hacer realmente el gobernador Diego Gómez de Salinas. La ilustración que ven a su derecha es un cuadro fantástico del maestro Augusto Ferrer Dalmau, que se ve, es el último gobernador español de Gibraltar, pues se ve antes de embarcar, ¿no? Pues ya perdida la plaza, pues realmente ahí se ve que mira, ¿no? al horizonte pues con cierta pena, con cierta lástima y tristeza. No podía hacer mucho, ya que bajo sus órdenes solo tenía 2 maestres de campo, lo que sería a día de hoy 2 generales, Juan de Medina y Diego Dávila, y prácticamente lo que tenía 100 soldados de guarnición. El resto, pues los paisanos gibraltareños, pues armaron 400 de ellos y tenían 100 cañones para defender. La plaza,
aún en sus mejores momentos, en el siglo XVI, bien fortificada y abastecida, no podía soportar un asedio con la cantidad de hombres que trajo, pues en este caso, George Rooke, ¿no? Por eso la toma de Gibraltar fue tan rápida. Hay que tener en cuenta que una vez pactada la toma, pues los españoles, la guarnición española y los paisanos españoles salieron con sus banderas, con sus armas, en formación y recibieron honores de los ingleses. Hay que tener en cuenta que en ese sentido los ingleses, pues bueno, llevaron un asedio bastante cruento. De hecho, pues bueno, por órdenes de George Byng se bombardeó la iglesia de Santa María de Europa, donde estaban precisamente las familias de los defensores guarnecidos, y con el desembarco, pues bueno, los soldados, fundamentalmente los ganaderos ingleses, pues tomaron las calles e hicieron prisioneros a las familias. Se dice que ahí fue cuando realmente Diego Gómez de Salinas se decidió a capitular y que hasta ese momento estaba dispuesto a morir en la defensa, ¿no? Al final, pues bueno, en este tipo de cuestiones militares hay que tener en cuenta que lo importante era salvar, evidentemente, a la población civil, y que los hombres en sí, pues bueno, estaban más o menos dispuestos a morir. Como digo, pues con las tropas inglesas por las calles y el bombardeo de la zona de refugio, precisamente, donde estaban las familias, pues bueno, la toma era inevitable en ese sentido. Aquí viene la primera gran trampa un poco de la historia, ¿no? Y que me gusta siempre citar. Esta es una frase que dijo George Rooke, el que tomó Gibraltar, el almirante que tomó Gibraltar, y dijo, al tomarlo: hemos tomado este fuerte en nombre del archiduque Carlos y para la gloria de Inglaterra. Aquí empieza el primer problema. Porque realmente, como verán antes, y antes lo comentaba, realmente Gibraltar se toma para el archiduque Carlos, para el pretendiente austracista del trono de España, que luchaba en ese momento, la guerra de sucesión española contra Felipe V, ¿no? Felipe d'Anjou. Gibraltar se tomó para los austracistas, se tomó para el archiduque Carlos, para el futuro rey de España, austracista. No para Inglaterra, para la gloria de Inglaterra, porque realmente fueron los ingleses los que tomaron la plaza. Y ahí estaba precisamente, como decía antes, Jorge de Hesse-Darmstadt, el factotum del archiduque Carlos, para que se hiciera así. Lo que ocurrió después, pues enseguida se lo cuento. Realmente el primer gran intento de retomar Gibraltar, que no llegó a asedio en este caso, fue la batalla naval de Vélez-Málaga, que ocurrió el 24 de agosto. Si se acuerdan, la toma de Gibraltar fue a principios de agosto, pues fue prácticamente 2 semanas más tarde. Y realmente, pues bueno, hay una grandísima flota francesa de Luis Alejandro de Borbón, conde de Toulouse, hijo bastardo de Luis XIV, aunque se le había nombrado gran almirante de Francia, pues apareció con una grandísima flota en aquel momento, al inicio de la Guerra de Sucesión Española. Hay que tener en cuenta que la Marina Real Francesa absorbió, en cierto modo, a lo que quedaban de la Armada Española, ¿no? En ese sentido, la mayoría eran mandos franceses, aunque bueno, hubo cierta independencia, de todas formas, en cuestiones fundamentalmente de la flota de Indias, en este caso. Bueno, en este caso, el caso de la flota de guerra, una gran flota francesa, como ven también, 51 aviones de línea, en fin, bastantes hombres además, ¿no? 24.000 hombres y 28 galeras que sí que eran españolas y genovesas, ¿no? Que fueron al combate intentando recuperar Gibraltar. ¿Qué ocurrió? Desgraciadamente se encontraron otra vez con el almirante George Rooke, con una escuadra prácticamente similar, equivalente, y se dio un gran combate. En ese gran combate, pues bueno, es difícil saber realmente quién venció, ¿no? Realmente hubo muchísimas bajas por ambas partes y se considera habitualmente que es una victoria táctica francesa y una victoria estratégica inglesa, ¿no? Curiosamente, en este gran combate fue donde perdió su pierna Blas de Lezo. Era un joven guardia marina que estaba precisamente en el buque insignia de Luis Alejandro de Borbón, el Le Foudroyant. En la escuadra contraria, en la escuadra del almirante Rooke, había también un jovencísimo guardia marina inglés que se llamaba Vernon. Bueno, no hay que decir que se encontraron más tarde en la defensa de Cartagena de Indias los dos, ¿no? Pues este fue un combate que coincidieron los dos. Como digo, fue un combate de muchísimas bajas y que no cambió realmente de manos Gibraltar en ningún momento. Luego sí que hablamos ya meses más tarde, cerca de un mes más tarde, en 1704, en septiembre a mayo, donde se dio el primer sitio de Gibraltar del siglo XVIII, aunque realmente era el 12º. Como les citaba antes, hubo muchísimos en lo que era precisamente la batalla del Estrecho de Gibraltar durante la Reconquista, ¿no? Este asedio lo llevó a cabo Francisco del Castillo Fajardo, segundo marqués de Villadarias, uno de los hombres fuertes, uno de los generales, yo diría, más brillantes que tenía Felipe V, a su servicio, y también con el apoyo del mariscal Tese, ¿no? El conde de Tese. Participaron 9.000 españoles y 3.000 franceses, es decir, 10.000 hombres. Hay que tener en cuenta, si recuerdan, que la primera toma la hizo pues, con 9.000 aproximadamente, pero también 25.000 marineros y 4.000 cañones. Gibraltar es difícil que con 12.000 hombres fuera a caer en ese sentido, ¿no? Y en la defensa además estaba Jorge de Hesse-Darmstadt y el almirante John Leake, ¿no? Con una escuadra de 20 navíos de línea, es decir, una gran escuadra, además de transportes, buques de guerra menores y demás. Y una guarnición aproximadamente de 2.000 hombres entre ingleses y holandeses, ¿no?
El asedio, como ven, duró unos cuantos meses, fue parcialmente exitoso en el sentido de cerrar bien la brecha, pero al final, pues bueno, por contexto de la propia guerra de sucesión española, ¿no? Una guerra que fue fundamentalmente terrestre y que se libró más bien tierra adentro, pues bueno, hubo que levantar el asedio, ¿no? Realmente ahí ven, pues bueno, un par de acciones, ¿no? de los españoles, pues precisamente los capitanes Usarte y Figueroa, pues bueno, intentaron tomar Gibraltar, ascender, intentaron hacer maniobras propiamente de infantería ligera, precisamente en la zona del Peñón, por caminos de cabras y demás. Al final fueron descubiertos y bueno, prácticamente pues no fallecieron todos, pero tuvieron muchísimos problemas. Esta es como ven, el mapa tradicional de Gibraltar, ¿no? Ahí se ve precisamente la parte, ¿no? del campo de Gibraltar, donde lo que es hoy en día San Roque pues sería un poco más hacia allá, ¿no? en la zona del campamento español, y el resto es el Gibraltar británico, que bueno, que sigue siendo aproximadamente el mismo. Se acogió en Gibraltar un segundo combate, es el combate de la valla de Gibraltar, poco antes precisamente, y fue realmente el que definió que el primer asedio no tuviera éxito. Realmente, pues bueno, los franceses son derrotados, ¿no? El almirante Desjans pues es derrotado por la escuadra precisamente de John Leake, una escuadra muy superior, prácticamente le doblaba en hombres y en navíos, y entonces, pues bueno, poco después, mes y pico después, pues se tiene que levantar el asedio porque realmente es imposible sostenerlo sin abastecimiento y demás. Hay que tener en cuenta además que Gibraltar, pues bueno, estaba siendo, por supuesto, abastecido por mar por los británicos, en este momento todavía ingleses, no británicos, pero vamos, era imposible, como digo, mantener el asedio. Sí que es cierto que aunque Gibraltar en ese sentido no se hubiera logrado tomar, los últimos compases de la Guerra de Sucesión fueron bastante favorables a Felipe V y a la causa borbónica, ¿no? De hecho, pues ahí está precisamente las batallas de Almansa y Villaviciosa, y posteriormente yo diría que es el año clave, ¿no? Que es el 1711, pues realmente, pues bueno, el archiduque Carlos, por la muerte de su hermano, tiene que irse a Viena a ser coronado emperador. Ya el Reino Unido dice, bueno, a mí esto me recuerda poderosamente al siglo XVI, donde los austrias españoles y el Sacro Imperio hacían fuerza contra Francia e Inglaterra, y creo que no es buena idea apoyar al archiduque para que sea además rey de España. Además, esto era una de las cuestiones que se habían hablado siempre al inicio de la Guerra de Sucesión, que precisamente Felipe V no pudiera heredar de ninguna forma la corona de Francia, y tampoco, por supuesto, el archiduque Carlos pudiera heredar la corona de Francia y el imperio, porque al final, pues bueno, hay que tener en cuenta que en visión geoestratégica pues sería una importantísima descompensación de las fuerzas, ¿no? Y al final, en geoestrategia y en política lo que se intenta habitualmente, lo contará seguro mucho mejor el embajador el fin de semana que viene aquí, mejor que yo, es realmente mantener el statu quo, en ese sentido. Luego, posteriormente, los franceses vencen decisivamente a los austriacos en la batalla de Denain. Los británicos, propiamente, estaban en la batalla, pero no quisieron combatir. Y luego, posteriormente, se toma Barcelona en 1714, y ahí acaba, entre comillas, la Guerra de Sucesión española. ¿Qué ocurre? Se firma el Tratado de Utrecht, o de Utrecht-Rastatt, realmente una serie de tratados entre el 13 y el 15, y Felipe V no le quedó otro remedio que ceder Gibraltar y Menorca. Menorca también había sido conquistada en aquellos años, y se los cede, bueno, les he puesto a Jorge I, realmente se lo cede la reina Ana, lo que pasa que justo después muere la reina Ana y es Jorge I de Hannover, Jorge I de la Gran Bretaña, el que acaba pues heredando, digámoslo así, lo que son los tratados de Utrecht y Rastatt, ¿no? Están cedidos, con lo cual, bueno, de hecho, a día de hoy, los británicos, los ingleses, lo que se acogen es al artículo 10 del Tratado de Utrecht, que realmente, precisamente, sigue siendo suyo. Claro, ¿por qué realmente ocurrió esto? Bueno, fundamentalmente los británicos lo que hicieron es presionar mucho en estos tratados, aparte del archiduque, también a Felipe V, como compensación. Es decir, Gibraltar es la compensación de la participación inglesa en la guerra, ¿no? Y Menorca también. Cosa que también les interesaba muchísimo. Tener una isla en mitad del Mediterráneo occidental pues era muy poderoso. Además, Menorca, hay que tener en cuenta, Mahón concretamente, tiene uno de los puertos profundos más importantes del Mediterráneo occidental. De hecho, es así que pueden entrar navíos de línea, cosa que la mayor parte de los puertos insulares mediterráneos no ocurre. Son puertos que tienen una profundidad, un calado muy escaso, y claro, grandes buques de guerra no entran en el interior de la bahía y, por supuesto, no llegan a pie de puerto. Entonces, bueno, como les digo, aquí se cede Gibraltar, ¿no? Pero realmente lo que ocurrió con Felipe V firmó estos tratados a regañadientes y presionado fundamentalmente por la vertiente francesa y por los, digámoslo así, los afrancesados que estaban a su servicio en España, ¿no? En la corte española, pero realmente él nunca quiso ceder Gibraltar. De hecho, Gibraltar era probablemente una de las cuestiones que más le quitaban el sueño. También la pérdida, hay que tener en cuenta, de las posesiones españolas en Italia, ¿no? Cerdeña,
en fin, Nápoles, Sicilia y demás. De hecho, ahí se encuentra, ahí hablamos de la política revisionista borbónica, de inicios, bueno, el primer tercio, vamos a decirlo así, del siglo XVIII, y es realmente donde Felipe V, pues bueno, se lía la manta a la cabeza, empieza a reclutar hombres a diestro y siniestro, empieza a encargar a sus grandes generales que empiecen a organizar campañas, y ahí se hacen 2 campañas relámpago interesantísimas, que nunca se habla de ellas, a mí me parecen claves para entender el siglo XVIII, que son la campaña de Cerdeña y la de Sicilia. Los españoles desembarcan en Cerdeña, al año siguiente desembarcan en Sicilia, y prácticamente la toman a los austriacos en, como dirían, una blitzkrieg, vamos a una guerra de relámpago propiamente casi del siglo XX, realmente con acciones de los batallones de marina que se acababan de crear muy interesantes. Aquí fue realmente cuando los británicos quisieron pactar con Gibraltar. Quisieron ceder Gibraltar a cambio de que Felipe V no tomara Sicilia. También ocurrió la conspiración de Chelamare, que es por el cual Felipe V conspiró para coronarse rey de Francia, porque en aquel momento no había rey, y pues bueno, luego también hizo una campaña apoyando a los jacobitas escoceses sobre Escocia, ¿no? Ahí está la batalla de Glenshill, una batalla interesante, donde está el regimiento Galicia combatiendo codo con los Highlanders contra los británicos, ¿no? Esta guerra, la famosa guerra de la Cuádruple Alianza, se llama Cuádruple Alianza porque realmente fue el mundo contra España. Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Reino Unido, Provincias Unidas, contra España. ¿Qué ocurrió con esa guerra? Bueno, esa guerra acabó en un statu quo ante bellum, es decir, es la forma elegante de llamar empate. Claro, esto yo me gusta hacer aquí una pequeña pausa porque rompe, por supuesto, con toda la propaganda y todo lo que sabemos, o supuestamente sabemos, de la España de final de la Guerra de Sucesión, que se habla que es una España destruida, en bancarrota, que es incapaz de hacer absolutamente nada. Bueno, pues no solo es incapaz de hacer muchas cosas, sino que militarmente es la que está marcando el ritmo y además la que está presionando a las otras potencias. Hay que tener en cuenta que en el Tratado de la Haya, que se firma en 1720, prácticamente todas las potencias se avienen a firmar la paz y se avienen a que España regrese a los tratados de Utrecht y que se devuelvan, en fin, mutuamente los territorios perdidos y demás. Pero hay que tener en cuenta que este tratado se lo ofrecen a España precisamente las otras potencias. En ese momento, las potencias aliadas habían tenido 6 veces más bajas que los españoles. La mayor parte de las bajas españolas se produjeron en la batalla del Cabo Passaro, una batalla naval en la costa de Sicilia, donde la escuadra de Reino Unido, la escuadra británica, ataca a traición la retaguardia española de la flota, cuando unos meses antes había firmado un salvoconducto y donde Reino Unido decía que iba a pactar, iba a actuar, digámoslo así, como intermediario entre el Sacro Imperio y España. Como digo, la mayor parte de las bajas son precisamente el Cabo Passaro. Se destruyen prácticamente la Real Armada, lo que se estaba construyendo en la Real Armada, y aún así España consigue un tratado de paz razonablemente favorable. Posteriormente, unos años más tarde, se consigue el Tratado de Viena entre el Sacro Imperio y entre Felipe V, y ahí sí ya, digámoslo así, el statu quo se mantiene, ¿no? De forma que el emperador Carlos VI, el antiguo archiduque Carlos, renuncia a España, renuncia al trono de España, y Felipe V se compromete a renunciar a Italia, que es básicamente lo que querían fundamentalmente los austriacos. Este tratado se firma también con Reino Unido y demás, el Tratado de Hannover, en 1725. Y aquí, curiosamente, es donde empezábamos a hablar, lo que comentaba yo antes, ¿no? Que realmente se ofrece Gibraltar a España, a Felipe V, precisamente, para no, en fin, no continuar la guerra y porque los británicos temían, ¿no? que el poderío español, que lo que estaba haciendo España realmente, hay que tener en cuenta, que invadir Cerdeña y Sicilia, cosa de un verano en cada una, aparte de apoyar a los jacobitas y demás, pues bueno, no estaba al alcance esas operaciones anfibias tan complicadas de cualquier potencia, ¿no? De hecho, les cito, ahí les pongo precisamente, Thomas Pelham Holmes, primer duque de Newcastle upon Tyne, primer ministro, pues se aviene, le ofrece a Felipe V Gibraltar si se retira de Sicilia y devuelve Cerdeña. Y aparte, por supuesto, lo que les interesaba a ellos, que no apoyara a los jacobitas escoceses. Y volver, bueno, lo del Tratado de Utrecht, que al final se acaba volviendo con el Tratado de la Haya. ¿Qué ofrecía España a cambio? Pues bueno, paso franco a las escuadras de la Royal Navy al Mediterráneo, que es lo que siempre, como les decía antes, habían querido. Reino Unido se quedaría con Menorca, pero cedería Gibraltar. ¿Qué ocurrió? Que Felipe V dijo que por aquí. Luego, sí que es cierto que ocurrió digámoslo así, una acción que es muy interesante, ¿no? Que es la que realmente da inicio a la siguiente guerra. Hay que tener en cuenta que las guerras de España-Reino Unido o España-Inglaterra son prácticamente, en fin, contumaces a lo largo de la historia. En el 18 pues, hubo, si no recuerdo mal, 4 o 5. Pues precisamente se bloquea, los ingleses otra vez, en este caso a traición, bloquean Portobelo, pero ¿qué ocurrió? Que en Portobelo había un grandísimo almirante
que era el teniente general José Antonio de Gatañeta, jefe de escuadra todavía, no, ya teniente general, sí, cierto, ya teniente general en aquel momento, y con la flota de Indias consigue burlar el bloqueo británico y traer a España 31 millones de pesos de plata, es decir, una ingente cantidad de dinero que es la que sirvió en los siguientes años para armar las flotas españolas, para armar la milicia española y para devolver a España a mediados del siglo XVIII a su casi hegemonía militar y naval, ¿no? Y además los británicos pues tuvieron la mala fortuna de tener 4.000 muertos, ¿no? Tuvieron 4.000 muertos. Una de las cuestiones más típicas que les ocurrió en territorio americano es que no estaban acostumbrados al clima, tuvieron muchísimas epidemias y como pasó en Cartagena de Indias unos cuantos años más tarde, pues bueno, al final sufrieron, como digo, una epidemia y murieron los 3 almirantes al cargo de la flota de bloqueo. De hecho, murieron prácticamente, días arriba, días abajo de romperse el bloqueo, ¿no? Luego, como les decía, el bloqueo es del año del 26 al 28, pues fue en el contexto del segundo asedio de Gibraltar. Una vez los británicos asedian, bloquean Portobelo, realmente Felipe V da la orden de entonces recuperar Gibraltar, que era, como les decía antes, su gran obsesión más allá de Italia. Italia, como ya la había cedido, si recuerdan, con el tratado con el archiduque Carlos, pues el emperador ya Carlos, pues entonces ya, pues bueno, ordenó pues dar segundo asedio de Gibraltar, pero realmente es el 13º de la historia de Gibraltar. Ahí se le encarga al conde de las Torres del Corrín, que era el capitán general del Ejército Real, y también a un grandísimo, lo comentaba antes precisamente con Marta fuera de cámaras, con el creador, el padre en cierto modo del Real Cuerpo de Ingenieros, Ingenieros Militares de España, que es Jorge Próspero de Borbón, que era un flamenco de extraordinaria capacidad, un brillante científico, ¿no? Y realmente pues bueno, se le encarga a él y a, como digo, Cristóbal de Moscoso llevar a cabo el asedio. En aquel momento el Gibraltar estaba en manos del gobernador Kane y tenía también al almirante Wagner, ¿no? Con aproximadamente pues eso, una pequeña flotilla, ¿no? de cosa de 10 buques y demás, ¿no? Bueno, realmente esta es otra tradición de los asedios de Gibraltar. Los asedios de Gibraltar generalmente son inacabados, es decir, las retiradas no son por una derrota, digámoslo así, aplastante de los atacantes, sino que realmente se tienen que levantar los sitios por cuestiones fundamentalmente bien de logística, bien de cambios de estrategia, bien de cambios de necesidades militares y demás, ¿no? En este caso, el segundo asedio ocurrió exactamente lo mismo. Yo por eso les digo que es un asedio inacabado, ¿no? ¿Por qué es inacabado? Bueno, fundamentalmente porque la situación diplomática cambió, realmente se empiezan a hacer negociaciones, Reino Unido empieza a negociar precisamente con 2 grandes militares españoles, ¿no? Con el de las Torres y con el conde de Montemar, probablemente el militar español del siglo XVIII más importante, y ahí Lord Podmore pues bueno, empieza, digámoslo así, a intentar limar asperezas, intentar fundamentalmente llegar a un convenio de paz para que se levantara el asedio de Gibraltar, porque sabían que no iban a poder sostener la defensa durante muchísimo tiempo. Ahí está el convenio del Pardo y posteriormente el Tratado de Sevilla, por el cual pues bueno, se firma la paz. Pero por otra parte, como les decía, al final España... No está bien dicho, de todas formas, que España fuera un país satélite o estuviera en manos francesas, ¿no? Por muy Felipe V que fuera un Borbón y demás. De hecho, Felipe V llegó a un punto que se sentía español. Hay una carta muy interesante que le manda a su abuelo precisamente en la Guerra de Sucesión, cuando su abuelo estaba, digámoslo así, negociando a sus espaldas con ingleses y el archiduque y demás, que le dice que Dios ha puesto en su cabeza la corona de España y él era español y iba a defender España, ¿no? Más allá de lo que dijeron los franceses. Y de hecho, precisamente ahí está luego posteriormente lo que decía antes, la conspiración de Chelamare y demás, ¿no? Como realmente tiene cierta, no vamos a decir tierra, pero tiene, bueno, ciertos problemas, ¿no? Con Francia, Felipe V, y como les digo, se considera muy español una vez que es coronado rey de España, precisamente. Ahí está la conferencia de Soissons, de unos años más tarde, que realmente, pues bueno, a España, otra vez, no le queda otro remedio que reconocer Gibraltar y Menorca para Reino Unido. Sin embargo, España, o Felipe V, en fin, recibe una prebenda muy importante para lo que es la diplomacia española de todo el siglo XVIII, y es que Reino Unido reconoce los derechos españoles sobre Italia, que era, como les decía, pues otra de las cuestiones que le quitaban el sueño a Felipe V, y especialmente a su mujer Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, como les decía Alberto Bravo, el historiador Alberto Bravo, la llama la mamma de Europa, ¿no? Realmente, pues este perfil de mujer italiana, de armas tomar, nunca mejor dicho, ¿no? Y que además es capaz de influir decisivamente en la política internacional, pues ella está empeñada en que el infante Carlos, su hijo, hay que tener en cuenta que el príncipe de Asturias, el que sería Fernando VI, es el hijo de la mujer anterior, de Felipe V, pues Isabel de Farnesio, su obsesión es precisamente que su hijo Carlos tenga una buena posición y herede algo bueno, por precisamente la sangre que corre por sus venas. Pues bueno, ahí el infante Carlos recibe los ducados de Parma y Toscana.
Ahí ven a la familia, precisamente. Este cuadro, aparte que es una absoluta maravilla, ¿no? Lo que es artísticamente. Si les hago la pregunta de ¿hay quién ven que manda? Yo les pregunto, ¿quién agarra la corona? ¿Quién tiene el brazo apoyado en el cojín con la corona? Pues este cuadro es un claro retrato de quien mandaba en España y en parte de Europa en aquel momento, que era Isabel de Farnesio. Y ahí además la ven espléndida, extendida, y el rey mirando hacia ella como diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué me mandas a hacer, mujer, no? Y ahí se ve también cómo, pues bueno, el príncipe de Asturias, el que sería Fernando VI, está como en un segundo plano con su mujer, una hermana y demás, ¿no? Pero está en otra posición. Y luego, pues por ahí están, pues bueno, con el Chinchón, en fin, están todos los hijos de Felipe V, de Isabel de Farnesio y demás. Está también un jovencísimo infante Carlos, ¿no? Y además hay un perrito que muy mono, se ve ahí abajo con las niñas. Bueno, así llegamos a mediados del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que en aquel momento el reinado de, como les digo, de Fernando VI fue un reinado razonablemente plácido. Era un rey muy importante, importantísimo mecenas de artes de ciencias, un hombre que mantuvo los statu quo diplomáticos, no quiso meterse en guerras, desarrolló la Real Armada hasta un punto absolutamente fantástico. Es la época de Ensenada, la época de Jorge Juan, la época de la Marina Ilustrada Española realmente, ¿no? Como digo, un gran rey muy desconocido porque, como les digo, desgraciadamente, bueno, en su momento, por supuesto, muy inteligentemente no se quiso meter en guerras, aunque luego al final la historia, los libros de historia, generalmente se habla más de guerras que realmente de reyes científicos o de reyes mecenas. Y nos encontramos ya a mediados finales del siglo XVIII con otra guerra anglo-española, la del 79 al 83, que es realmente, pues, una vertiente propiamente de la guerra de independencia de las 13 colonias, ¿no? La independencia de los Estados Unidos. Bueno, ahí realmente España, ya en reinado de Carlos III. Por cierto, esto no lo había dicho, lo voy a comentar. La flota de escolta que lleva el infante Carlos a sus dominios italianos, con la firma del Tratado de Sevilla y demás, era una flota británica. ¿Cómo cambian las cosas? Pues bueno, guerra de independencia de las 13 colonias. España apoya abiertamente a los continentales, al principio de forma un poco más, digámoslo así, secreta, ¿no? A través de ciertas empresas pantalla, que bueno, yo cuando lo cuento la verdad es que la gente se asombra, pero bueno, al final, a día de hoy, ¿no? Que están tan de moda las películas de espías, que si la CIA y tal, bueno, esto los españoles en el 18 lo hacían, vamos, desde un punto de vista que es impresionante realmente saber hasta qué punto eran capaces de jugar con empresas pantalla, con ese tipo de cuestiones, ¿no? Normalmente se hacían envíos desde Bilbao, San Sebastián, a la Luisiana, desde la Luisiana se transportaban a los continentales, en fin, absolutamente fantástico. Hay libros maravillosos sobre ello, y les recomiendo que si les interesa el tema, pues lo busquen o me pregunten qué libro les recomiendo y estaré encantado de decírselo. También apoyaron con una cuestión económica, 6 millones de reales, lo cual era bastante dinero para aquel momento, y 1 millón de reales en concepto de armas y pertrechos, ¿no? Que, como decía antes, se llevaban fundamentalmente desde la Luisiana. Realmente también hay una campaña insular, las Islas Bahamas, se conquista Nassau. Y esta, curiosamente también, es la primera acción de la recién nacida US Navy con una potencia aliada. La US Navy tiene su primer, digámoslo así, operación conjunta con una potencia aliada con España, no con Francia. Y es precisamente la captura de las Bahamas. Y luego, posteriormente, pues bueno, se lanza la famosa campaña sobre la Florida de Bernardo de Gálvez. Se toma Fort Bliss, la batalla de Baton Rouge y la batalla de Pensacola, donde hay un gran desembarco de la infantería de marina española, 2 batallones de marina, que barren a los británicos y prácticamente, pues bueno, se da por conquistada la Florida, ¿no? Y luego también, en este caso, hay unas defensas en América Central, ¿no? Fundamentalmente la zona de Nicaragua y demás. Ahí había un jovencísimo Horatio Nelson, en 1780, que fue derrotado en el río San Juan por, pues, una pequeña defensa española. Con lo cual, incluso, como digo, los marinos más famosos de ciertas potencias, pues bueno, recibieron las suyas. Luego Nelson, ya saben, también en Canarias recibió otra vez, en fin, otro correctivo, vamos a decir. Pero esta guerra, como les digo, es simplemente una vertiente. También hubo una vertiente europea, que es la vertiente, yo diría, más propiamente naval, ¿no? Más importante desde el punto de vista naval, que es la que yo personalmente he estudiado más, y es fundamentalmente el dominio del Océano Atlántico. ¿Dominio por qué? Bueno, fundamentalmente lo que es Canal de la Mancha, todo lo que es la costa portuguesa y demás, al Estrecho de Gibraltar,
pero también importante que el que conquistara o el que dominara en aquel momento el Océano Atlántico iba a dominar, evidentemente, todo el abastecimiento de las 13 colonias. Es decir, uno de los grandes problemas y una de las razones fundamentales por la cual los casacas rojas perdieron, ¿no?, la guerra de independencia de las 13 colonias fue porque estos abastecimientos se cortaron. ¿Por qué se cortaron? Porque hubo una, no batalla, pero hubo una acción muy importante, el 9 de agosto de 1780, que es la captura del doble convoy. Es la captura donde Luis de Córdoba, un grandísimo almirante español, resulta que captura un convoy de pertrechos y hombres que iban a atender al ejército real británico en sudamericano. Se captura el doble convoy, fue un desastre logístico, a día de hoy se considera el mayor desastre logístico de la historia del Reino Unido, y realmente poco después, pues bueno, los continentales vencen en Yorktown y posteriormente, pues bueno, la guerra ya se cae a su favor de forma prácticamente definitiva, ¿no?, decisiva. Hubo otras acciones, la campaña del Canal de la Mancha es una acción bastante desconocida, realmente hubo un problema de epidemias en la escuadra francesa que actuaba con la española, con lo cual tuvieron que retirarse los españoles, y luego, bueno, pues hubo acciones en Lisboa, Azores y demás, ¿no?, que no tienen tampoco mayor interés. Realmente, desde el punto de vista terrestre, aunque es anfibio más que terrestre, es el asedio de Gibraltar, asedio del 79 al 83 y demás. En ese contexto se libran dos acciones navales. La más importante es la batalla del Cabo Espartel, que luego les hablaré de ella, propiamente, luego el asedio, y luego también en este contexto pues se recupera Menorca. La recuperación de Menorca es muy importante para entender por qué finalizó el asedio de Gibraltar. Esto los británicos nunca lo dicen, por lo que sea, pues ahora les cuento yo por qué. Bueno, el gran sitio de Gibraltar, la joya de la corona de la propaganda británica del siglo XIX y parte del XVIII, ¿no? Si recuerdan la frase con la que inicié la conferencia, as solid as the rock of Gibraltar, pues bueno, para ellos, por supuesto, un motivo de orgullo, por supuesto. Y en ese momento, pues bueno, ¿qué ocurrió con el asedio? El ejército real español, con apoyo francés. Esto sí que ocurrió también bastante, ¿no? Típicamente a finales del XVIII, también a inicios, pero más a finales, pues bueno, realmente se le encarga llevar a cabo el asedio de Gibraltar al duque de Crillon, que era francés de nacimiento, se le puso al frente de este ejército y pues bueno, se le puso al frente de ya una cantidad de hombres bastante importante, ¿no? Si antes Gibraltar se asediaba con entre 9.000 y 12.000 hombres, pues ahora 35.000 hombres y 114 piezas de artillería, morteros y demás. Piezas de artillería de asedio, hablamos, de gran tamaño y morteros de gran tamaño. También se asignó al asedio de Gibraltar a Luis de Córdoba, este famoso teniente general español, almirante español, con 47 navíos de línea, 10 baterías flotantes, jabeques, cañoneros y 30.000 hombres entre dotaciones e infantes de marina. La cuestión de las baterías flotantes es capital para entender también Gibraltar y, pues bueno, ahora enseguida les contaré por qué. Los principales protagonistas precisamente de este asedio de Gibraltar son estos 4 hombres, ¿no? Luis de Val de Crillon, que es el segundo duque de Crillon, posteriormente también primer duque de Mahón, que es teniente general del ejército real, que era un francés de nacimiento que sirvió a Carlos III. Martín Álvarez Sotomayor, un ancianísimo teniente general también español, que fue realmente el comandante general del campo de Gibraltar, es decir, el que organizó todo lo que eran los asedios, el campamento español y demás. Luis de Córdoba, teniente general de la Real Armada y capitán general de Cádiz, uno de los últimos, capitanes generales del siglo XVIII, el que estuvo más tiempo, de hecho, en servicio, y Antonio de Barceló, jefe de escuadra de la Armada Española, comandante de la escuadra que asedió Gibraltar, un hombre de familia humilde que acabó, pues bueno, siendo jefe de escuadra, que al cambio, pues en este caso es contraalmirante, lo cual, pues bueno, ahí se ve también que España, pues bueno, no solo era proceder de buena familia, sino ser un hombre, pues bueno, muy válido y prestigioso en sus acciones. El asedio, si empezó con 35.000 hombres, acabó con 65.000 hombres, es decir, una cantidad de hombres bastante importante. Defendiendo Gibraltar, existían una guarnición de 5.381 hombres, más 2.200 hombres que llegaron de refuerzo. Estos hombres, aproximadamente en total unos 7.500, los mandaba también un gran general británico en este caso, George Eliot, y recibió el apoyo en este caso como digo, de los refuerzos fundamentalmente de Hesse. Hay que tener en cuenta que Jorge I era de Hannover, es decir, la Casa Real Británica de los Hannover estaba emparentada, por supuesto, con los alemanes, entonces había muchísimos refuerzos. De hecho, a día de hoy todavía recuerdan los continentales, los estadounidenses, cómo llevaron los británicos mercenarios de Hesse, de Hannover y demás, que hacían ciertas tropelías en la retaguardia. Eran unos hombres bastante crueles en general, ¿no? Pues bueno, ahí desembarcó la Brigada Alemana de Gibraltar, bajo órdenes, ¿no?, de Augusto de la Motte.
y el pequeño refuerzo de 11 lanchas cañoneras de la Royal Navy de Roger Curtis. El plan español. España, ¿qué tenía planeado? ¿Qué tenía planeado el duque de Crillon? ¿Qué tenía planeado Martín Álvarez Sotomayor para tomar Gibraltar? Bueno, plantear un asedio terrestre, una forma tradicional de entender la toma de plazas terrestres, que se lleva haciendo, digámoslo así, toda la vida, bombardeando la plaza tanto con artillería naval como con artillería terrestre, es decir, cavar trincheras, preparar, organizar las fajinas y demás, las baterías y demás, como digo, también bombardear por mar, interceptar los socorros que podían llegar de Reino Unido y, fundamentalmente, la idea inicial, la idea principal, lo más importante, lo que hay que quedarse con el asedio de Gibraltar, es que dejar que el hambre y la desmoralización hicieran mella en la guarnición británica, ¿no? Cortar toda clase de apoyo por mar, fundamentalmente porque por tierra, como ven o como veían antes en el mapa de Gibraltar, es imposible abastecer la plaza, tiene que ser por mar. Pues bueno, simplemente dejar que el hambre hiciera su mella, ¿no? Y también, esto ya es una cuestión más propiamente cortesana, más que militar, presionar de forma diplomática y, pues bueno, lograr, como se consiguió cuando se tomó Gibraltar la primera vez, lo tomaron los ingleses, pues pactar una rendición, es decir, obligar al gobernador, al general Elliot, a claudicar y a ceder la plaza sin grandes bajas, ¿no? Para salvar a sus hombres, a las familias y demás. Aquí, en este contexto, empiezan los problemas, ¿no? Porque realmente Gibraltar, como les digo, no fue tanto un problema terrestre, sino un problema fundamentalmente naval. La batalla del Cabo de San Vicente, resulta que el que luego fue también capitán general de la Armada, Juan Cayetano de Lángara, pues intenta combatir, ¿no?, a una escuadra muy superior, ¿no?, la escuadra del almirante George Bridge Rooney. George Bridge Rooney era el mejor almirante de la Royal Navy de su momento, de hecho fue el que venció prácticamente todos los combates a los franceses en el contexto de la Guerra de las 13 Colonias, precisamente en suelo americano. Y bueno, simplemente dispersa la escuadra española y consigue reabastecer Gibraltar. Ahí Juan de Lángara no consigue prácticamente nada, más allá de perder 5 navíos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, él acabó siendo prisionero de guerra, acabó devolviéndose a España. Pero aquí sí que es cierto que, pues bueno, al final, donde hay una necesidad, los españoles siempre crean un ingenio, pues realmente, les decía antes el jefe de escuadra, Antonio de Barceló, ese corsario, ese hombre de familia humilde que acabó llegando a las más altas cotas de la Real Armada, diseñó las lanchas cañoneras, que era una forma muy inteligente de tener, digámoslo así, buques de artillería naval para bombardear la plaza desde el mar. Pues una lancha cañonera era tan sencillo como una pequeña lancha donde se montaba un cañón de 24 libras, que eran de los mayores cañones que se podían montar en un navío, con aproximadamente una dotación de 30 hombres, y se reforzaba el casco con unas planchas, ¿no?, por dentro y por fuera, tanto normalmente era, pues bueno, de diferentes materiales, hierro o maderas reforzadas y demás. Y funcionaron muy bien. ¿Por qué funcionaron bien? Bueno, porque eran muy pequeñas, eran lanchas pequeñas y entonces, claro, la artillería, las grandes baterías de Gibraltar no conseguían acertarles. Pero, sin embargo, una andanada de 10 lanchas cañoneras de 24 libras, pues era como si una fragata te hiciera una descarga por todo el costado, es decir, pues bueno, podía hacer bastante daño. Y además, bueno, una cierta ventaja que tiene la artillería naval respecto a la terrestre es que, claro, las lanchas se mueven y las baterías terrestres no se mueven, con lo cual están siempre en el mismo sitio. Entonces, como digo, funcionaron muy bien. De hecho, al principio, curiosamente, esto les pasa mucho a los británicos, ¿no? Tienen tendencia a hacer esto. Cuando vieron las cañoneras de Barceló, se rieron de ellas. Dijeron, pero bueno, ¿qué van a hacer estas pequeñas lanchas? Esto no hace nada, solo llevan un cañón, ¿qué van a hacer esto? Pues bueno, cuando empezaron a bombardear las lanchas cañoneras de Barceló al Peñón, pues dijeron, no, espérate, que esto es mucho más peligroso de lo que parece. De hecho, luego las copiaron ellos. ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, quizá el punto de inflexión del asedio de Gibraltar, donde realmente los españoles empezaron a tener serios problemas para, digámoslo así, continuar, ¿no?, el asedio de la plaza, fue la noche del 26 al 27 de noviembre del 81, ¿no? Si empezó en el 79, pues bueno, hablamos de 2 años más tarde. En los primeros 2 años fue prácticamente una toma de contacto entre artillerías mutuamente, ¿no? Pues ahí el general William Ross hace una salida, una sortie que se llamaba a la época, con 2.500 hombres, asistido fundamentalmente por eso, tres tenientes coroneles, Hugo de Schenhausen y Tjige, alemanes, de los regimientos alemanes, y ahí están los granaderos, se les puede observar por el gorro de manga largo, ¿no?, por el morrión de pelo de oso, pues realmente salieron al asalto, pero no tanto
el problema es que hayan salido al asalto. De hecho, esto se hacía también muy habitualmente. Normalmente, los que sitiaban una plaza sabían que los asediados iban a intentar salir para romper el cerco, para intentar, en fin, clavar cañones, para intentar romper baterías o destruir baterías y demás. Pero el gran problema es que los españoles no estaban atentos, no estuvieron atentos y dejaron una guarnición tan escasa para 3 baterías tan importantes como San Carlos, San Pascual y San Martín, como un capitán, 3 tenientes, 74 guardias, es decir, soldados del regimiento Balón, soldados del rey, y poco más de artilleros y servidores de la plaza. Fue un desastre, se perdieron las 3 baterías, se destruyeron y pues la artillería pues, bueno, dejó de hacer fuego tan preciso y tan importante sobre la plaza de Gibraltar. Como les digo, la contraofensiva sobre el Istmo, en la salida del Istmo, fue muy problemática precisamente para lo que era el asedio español. Aquí se ve precisamente, este es un cuadro, creo que es francés, si no recuerdo mal el pintor, pero realmente retrata la visión británica. Y ahí se ve cómo salen la formación, estos serían los británicos y lo otro serían los españoles, cómo salen de Gibraltar, y ahí se ve cómo están destruyendo las 3 baterías, ¿no? San Carlos, San Martín y San Pascual. Sí que es cierto, y también se observa al fondo, ¿no?, como hay una pequeña partida de caballería española que fue la única que realmente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y fueron a intentar pues, bueno, romper la contraofensiva. Lo que pasa que, en fin, un escuadrón de caballería poco puede hacer contra el fuego preciso y fuego graneado de los granaderos alemanes, ¿no?, en ese sentido. Luego, otra de las grandes ideas que tuvieron los españoles era construir baterías flotantes. Ahí ven precisamente el ingenio, era algo así como una quilla de barco, pero sin velamen y sin nada, ¿no?, simplemente cubiertas, y montar bastantes cañones, ¿no? También tenía un complejo sistema de refrigeración, por en el caso de que cayera una pavesa, pues bueno, que se apagara y tal. Bueno, la idea era muy buena, la idea era de un ingeniero militar francés que estaba al servicio del duque de Crillon, Jean-Le Michaud d'Arçon, pero al final pues bueno, no funcionaron como se esperaba y de hecho pues se voló la batería La Pastora y a través de La Pastora se fueron volando sucesivamente el resto de las baterías. Eran 10 en total, ahí ven los nombres, ¿no? Y como digo, pues bueno, al final lo que parecía una idea muy buena acabó siendo pues un fracaso total, ¿no? Mandaban las baterías el jefe de escuadra Ventura Moreno Zabala y en ellas servían pues bueno, grandes oficiales españoles. Es cierto que la mayoría sobrevivieron a las voladuras y demás, pero bueno, también es verdad que la voladura de La Pastora generó bastantes bajas y sobre todo afectó mucho a la moral española, ¿no? Ahí realmente fue otro punto de inflexión entre la contraofensiva del Istmo y la voladura de la Pastora, lo que realmente pues bueno, hizo prácticamente que el asedio quedara en un punto muerto, que los españoles no intentaban avanzar y los británicos tampoco, ¿no? Queda una especie de asedio frío, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y les he puesto también en la esquina derecha, pues bueno, cómo estaba distribuido precisamente tanto el campamento como las baterías como la salida. Donde pone Fuerte de San Felipe, Santa Bárbara y demás, es por donde salieron los británicos, ¿no?, la contraofensiva, eso es el Istmo, propiamente, de Gibraltar. Y arriba del todo pues está lo que es el campamento de Gibraltar, actualmente es San Roque, es la población de San Roque. Y al lado contrario pues está Algeciras, ¿no?, que realmente era otro grandísimo, importante, diría, apostadero español de buques de guerra, y es donde se encontraba la escuadra de Barceló, precisamente, y las cañoneras, donde hacían fuego las cañoneras y la escuadra de Barceló. Esta es otra visión, ¿no?, del asedio de Gibraltar. Ahí se ven, si se fijan abajo a la derecha, se ve muy bien además una batería flotante, parece una casita, pues bueno, eso es una batería flotante. Y como les digo, pues bueno, la idea era muy buena, lo que pasa es que funcionaron luego pues bastante mal, ¿no? De hecho, también se ven más arriba el resto de baterías como haciendo fuego, ¿no? Lo que parece que son líneas rojas y blancas, pues bueno, es propiamente las baterías haciendo fuego. Este es otro de los cuadros quizá más famosos de Gibraltar. Ahora empieza realmente los cuadros de propaganda, que son a partir del año 82 fundamentalmente. Ahí se ve la voladura de las baterías, de la Pastora, ahí se ve, pues bueno, prácticamente parece que es el general Elliot el que está como casi rezando, ¿no?, mirando al cielo, como agradeciendo al señor que se hayan volado las baterías. Y bueno, como digo, es punto de inflexión donde los británicos pues bueno, ya empezaban a sospechar que podía caer de su lado pues el asedio. Cosa que no es tampoco tan cierta como parece. Otra de las acciones también más importantes para entender por qué fracasó el asedio español a Gibraltar es otro combate naval, es la acción del Cabo Espartel, que es ya del 82, prácticamente a finales del asedio, donde Richard Howe consigue realmente abastecer parcialmente Gibraltar. Realmente, digo parcialmente porque realmente no buscó combate contra la escuadra de Luis de Córdoba. Luis de Córdoba perseguía a los británicos, consiguió hacerlos huir, pero algunos buques consiguieron llegar a Gibraltar.
Esta es divertidísima este combate, no tanto por la batalla en sí, sino porque fue un combate más o menos de retaguardia, sino porque hubo un intercambio a través de la Gaceta de Madrid y la Gaceta de Londres entre Richard Howe y Luis de Córdoba. Richard Howe acusó a los españoles de no querer combatir y Luis de Córdoba dijo que era un cobarde que había huido sin presentar combate, que eso entre caballeros no se podía esperar y demás. Hay que tener en cuenta que Luis de Córdoba en esta época pues tenía como 80 años, o sea, que decir, era un señor muy mayor, con muy mal humor, y en el momento que le leyeron, probablemente su ordenanza o quien fuera, que los británicos le habían dicho que no había querido combatir, pues bueno, se encendió y empezó a mandar cartas como un loco a la Gaceta de Madrid contra el almirante Richard Howe. Continúa el asedio de Gibraltar y, pues bueno, es cierto que con este reabastecimiento, pues las tropas de Elliot recuperan la moral y prácticamente consiguen mantener el asedio hasta sus puntos finales, ¿no? Ahí está otra vez, pues bueno, otro de los cuadros no famosos, ¿no? De John Singleton Copley sobre, pues bueno, este es otra vez la voladura de la pastora, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Donde se ve, pues bueno, claramente la intencionalidad propagandística, en fin, mítica, ¿no? Del asedio de Gibraltar y donde, bueno, pues se ven ahí a unos marinos ingleses, pues capturando la bandera de un buque español, ¿no? Realmente el asedio de Gibraltar deja 6.000 muertos y heridos por la parte española, hundimiento de 10 barcos, ¿no? Fundamentalmente las baterías flotantes, y la pérdida de un navío de línea, que bueno, se perdió fundamentalmente porque una tormenta lo arrastró hasta la costa y al final los españoles lo abandonaron, lo capturaron los británicos. Por la parte británica, pues tuvieron 2.500 muertos y también cerca de 1.000 civiles heridos en los bombardeos, fundamentalmente. Y aquí es donde vuelve, o donde retomo yo precisamente lo que es la propaganda, ¿no? Lo que es la mítica, el mito del asedio de Gibraltar, el peñón maldito, ¿no? Otra vez este cuadro, en este caso, muestra, ¿no?, cómo la salida sobre el istmo, pues bueno, este sería un capitán de artillería español que está pues herido de muerte, ¿no? Es de los pocos defensores españoles y cómo, pues bueno, el general Elliot y en fin las tropas inglesas pues bueno, le hacen en cierto modo un pequeño homenaje, ¿no? Como de hecho, pues bueno, se dice que en aquel momento dijo el general Elliot, ¿no?, el bravo capitán español, único defensor de las baterías, ¿no? Lo cual, como les digo, tampoco era cierto, pero bueno, era de los pocos de guarnición que realmente había. Pero esto no es tan cierto como parece. ¿Por qué? Porque realmente se negoció por Gibraltar. Se negoció por Gibraltar en esta guerra, en la guerra anglo-española de 1779 al 83. De hecho, Frederick North, el primer ministro del Reino Unido, negocia con el conde de Florida Blanca precisamente Gibraltar. De hecho, Lord North está dispuesto a negociar la cesión de Gibraltar por una tregua. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el Reino Unido estaba perdiendo la guerra. La estaba perdiendo en Europa, la estaba perdiendo también especialmente en las 13 colonias, y porque Gibraltar podía caer. Y estaba a punto de caer, de hecho. Pero, claro, el ofrecimiento de ceder Gibraltar, lo que parecía pues bueno, algo razonable y algo muy favorecedor, en este caso para España, tenía una trampa, que es que España tenía que comprar la artillería, tenía que comprar tenía que pagar por todas las obras de fortificación que habían hecho los británicos en la guerra, lo cual era un dinero absurdo, vamos, la tasación que se hizo era literalmente absurda. Pero además, por si esto fuera poco, querían Puerto Rico, pues una isla precisamente en el Caribe muy interesante, y que desde luego España, teniendo Cuba y teniendo esa zona del Caribe, iba a decir que no se la iba a dar. Y además también quería que España compartiera con ellos la bahía de Orán, bahía que se había tomado en 1732, y que España no estaba dispuesto, por supuesto, a ceder porque era una de sus plazas fuertes en el norte de África, en Berbería, ¿no? Tradicional plaza española. Y además, como digo, por si esto fuera poco, también España tenía que romper su alianza con Francia, que además estaba firmada desde hacía no mucho con el tercer tratado de familia y demás. Es decir, España había firmado ya 3 tratados de familia con Francia, eran aliadas muy íntimas y, pues bueno, el Reino Unido quería que rompiera con Francia. Al final, estos ofrecimientos, pues bueno, son un poco un brindis al sol y, por supuesto, el conde de Florida Blanca le dijo a Lord North que no estaba dispuesto que Gibraltar no valía tanto como se estaba pidiendo por él, ¿no? Y aquí viene realmente, ya para terminar mi pequeña conferencia, creo que de tiempo voy más o menos bien, realmente es la toma de Menorca la que obliga a los británicos a intentar pactar una paz para que Gibraltar no caiga. La toma de Menorca es el 6 de febrero de 1782, es otra vez el duque de Crillon el que la lleva a cabo con 14.000 hombres, y realmente sí que es una escuadra francesa del conde de Guichen la que lleva a cabo la parte de desembarcos, ¿no? También hay una flota de Buenaventura Moreno, que era el jefe de las baterías flotantes, que bueno, fundamentalmente lo que lleva son buques de transporte, escolta y suministros, ¿no? La parte, digámoslo así, más logística de la acción. Se toma Menorca
Y Reino Unido en ese momento está contra las cuerdas, como les pongo. Está siendo derrotado en todos los frentes. Una gran flota combinada del conde de Guichen se prepara para zarpar hacia Jamaica, otro de los puntos de los apostaderos navales más importantes que tiene Reino Unido en la zona de las Antillas, con 70 buques de guerra, 40.000 hombres, es decir, un ejército de gran tamaño. La escuadra de Mahón, es decir, la escuadra que acaba de conquistar Mahón, de Ventura Moreno Zavala, embarca las tropas del duque de Crillon y empieza a embarcar dirección Gibraltar. Es decir, a los 65.000 hombres que estaban asediando en aquel momento Gibraltar, si además se le añaden los 14.000 hombres del duque de Crillon, en aquel momento el duque de Crillon ya había sido, había cedido el mando del asedio de Gibraltar al capitán general, no recuerdo ahora el nombre, no me viene a la cabeza, luego se lo diré seguramente porque a mí estas cosas luego me vienen, y realmente ahí los británicos es cuando se dan cuenta de que si esa escuadra llega a Gibraltar, Gibraltar va a caer sin ninguna forma, sin ningún paliativo. Y además, como les decía antes, también esa acción española con la recién nacida US Navy captura las Islas Bahamas. Ahí, Reino Unido se aviene a firmar el Tratado de París. ¿Qué pasa con el Tratado de París? Que, bueno, es la gran derrota de Reino Unido en la guerra. Se recupera Menorca, se toman las dos Floridas, se recuperan las costas de Nicaragua, Honduras y Campeche, que habían tomado pequeñas plazas a los británicos, sí que se les devuelve Providencia y Bahamas, pero no se toma Gibraltar, que es el gran problema. Si lo pensamos fríamente, el Tratado de París, ¿no? Y vemos cómo sale ganando España y cómo sale ganando Reino Unido en el cambio, yo diría que Gibraltar no vale lo que consiguió España, que es Menorca, las Floridas y todas las costas, precisamente Nicaragua y demás. Y lo que se le da a cambio, pues bueno, es prácticamente nada, es Bahamas y Providencia, ¿no? De hecho, precisamente al firmarse este tratado con los franceses y con los estadounidenses, ahí ven a Benjamin Franklin justo en el medio, resulta que la delegación británica no quiere aparecer en el cuadro y se va, por eso el cuadro queda incompleto. Solo aparece en la delegación, entre comillas, vencedora, ¿no? Es un poco trampa también, porque no aparecen los españoles. Entonces, ya como conclusión, el peñón maldito de Gibraltar, ¿qué ocurrió con Gibraltar? Gibraltar fundamentalmente es un mito británico, otro de ellos, ¿no? Como la Armada Invencible, como Trafalgar, es otro mito en el siglo XVIII. Y ahí está, pues, otra de las frases también que a mí me parecen más míticas, más tramposas, ¿no? En cierto modo, que es: mientras haya un soldado británico en pie, Gibraltar no caerá, que lo dijo el general Elliot. Bueno, él podía decir lo que quisiera, pero desde luego, como veían antes, Lord North, todos los diplomáticos británicos y demás, pues estaban dispuestos a cederlo siempre y cuando le saliera a cuenta. Y aquí, ya para terminar del todo, ¿por qué no se tomó Gibraltar? Realmente, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se tomó? Primero, porque estaba altamente fortificado. Después, porque la guarnición, ciertamente, la guarnición del general Elliot, era una guarnición veterana, entrenada, y fundamentalmente porque tenía un refuerzo de tropa de élite. La tropa de Hannover, normalmente granaderos y demás, tropa de choque, tropa de gran destreza y de gran empuje, pues consiguió, pues bueno, hacer la salida del istmo, que rompió en cierto modo, pues bueno, el asedio, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, hay que tener en cuenta la superioridad naval ya a finales del siglo XVIII, quizás donde más se notó la superioridad naval de la Royal Navy. La Royal Navy en aquel momento tenía 100 y pico navíos de línea, España tenía 70 y tantos, pues bueno, la superioridad naval era, pues bueno, empezaba a notarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es tanto a principios ni a mediados del siglo, como se suele decir, sino es más bien a finales. Y porque fundamentalmente esa superioridad naval dio la posibilidad de que Gibraltar fuera abastecido por mar y que por mar los españoles no lo pudieran tomar. Para muestra un botón, ¿no? Pues la batalla de Cabo Espartel y la batalla del Cabo de San Vicente, ¿no? De 1780. Son los dos combates donde realmente uno se da cuenta de que los británicos consiguen abastecer Gibraltar por mar, que es lo que consigue que la defensa continúe, ¿no? Por otra parte, ¿no? Ya esto desde un punto de vista más español, esto podríamos decir que es lo que decían los británicos, ¿no? De por qué no se tomó Gibraltar. Pues bueno, esta es una visión más personal, más española, creo que más justa también, en cierto modo. Y es una cuestión más que nada de geoestrategia o estrategia propiamente del terreno, ¿no? El cierre natural del cuello del istmo es una zona que no permite el acceso. Gibraltar no se puede tomar por asalto, es muy difícil. Se podría tomar por asalto con muchísimas tropas, lo cual sería absurdo porque las bajas serían altísimas. Y por otra parte, pues bueno, ahí sí que es una falta, un fallo español, o es digámoslo así, un fracaso español, y es que el bloqueo naval fue insuficiente. No se destinaron suficientes buques para bloquear de forma suficiente Gibraltar, ¿no? Ahí está precisamente esos dos abastecimientos. No se derrota tampoco las escuadras británicas. En el Cabo Espartel, bueno, no se la derrota, realmente se les hace retirarse, pero bueno, no es tampoco una gran victoria. Y al final el asedio, pues bueno, como digo, es infructuoso, ¿no? La artillería no acaba de hacer mella en Gibraltar.
y fundamentalmente no se ha defendido las baterías, como les decía antes, como se tenían que defender, ¿no? Y aparte, pues bueno, no había tropas suficientes para cerrar el asedio bien. Pero lo más importante, y es con lo que me gustaría que se quedaran todos ustedes, es que no hubo tiempo suficiente para el asedio de Gibraltar, ¿eh? Es otro asedio inconcluso, se firma la paz antes de que el asedio termine. Los británicos firman el Tratado de París cuando realmente la flota del duque de Crillon, la que conquistó Menorca, se dirigía a Gibraltar. Ya para terminar, pues me gustaría, aparte de la fantástica ilustración, ¿no?, del último gobernador de Gibraltar, recordarles, ¿no?, pues lo que se decía en el siglo XVIII sobre España: tu regere imperio fluctus hispane memento, y es, recuerda español, dominar los mares, ¿no? Muchas gracias por su atención y, por supuesto, gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Ha sido un repaso que, la verdad, no está muy a mano nunca, quiero decir. No es un tema que esté en la sociedad. Es como que hubiéramos bajado los brazos respecto a Gibraltar, ¿sí? Ha habido intentos, pero últimamente nada. De hecho, se está negociando y yo creo que tampoco tenemos mucha información respecto a lo que se está negociando. Bueno, pasamos, respecto a las negociaciones, quien mejor nos lo podrá decir será el embajador Rafael Fernández Pita, que estará con nosotros la semana que viene. Por cierto, nos despide el ciclo y presenta al embajador el alcalde de León. Pasamos al turno de preguntas. Emilio. Buenas tardes. ¿El valor estratégico de Gibraltar es su mayor? No es que sea mayor de lo que era en aquel momento. El problema, yo diría, que también viene un poco con lo que decía ahora mismo Marta, es que las aguas jurisdiccionales españolas y británicas están cambiando en Gibraltar. Es decir, los británicos están ampliando sus aguas en Gibraltar, hasta el punto de que se están comiendo las aguas jurisdiccionales españolas. Afecta a la pesca, afecta a las maniobras de la Armada, afecta a las patrulleras, afecta a... O sea, eso es un problema, porque realmente el estrecho de Gibraltar está quedando en manos británicas, en manos inglesas. Yo diría que ese es el mayor problema, no tanto el Peñón. El Peñón ahora mismo yo creo que estratégicamente no tiene gran problema, es eso, algo ahí, un monte ahí puesto, ¿no? Pero realmente es la cuestión marítima la que realmente es más problemática, porque al final hay que tener en cuenta que Gibraltar suele haber habitualmente buques de la Royal Navy haciendo maniobras y demás, no muy a menudo, pero los hay. Pues esos, bueno, estando España y Reino Unido en la OTAN, no hay ningún problema en esa cuestión. Pero ya sabemos que muchas veces lo de amigo de mi amigo, mi enemigo, el tema de Marruecos está ahí, no sabemos cómo se va a portar Reino Unido, Estados Unidos ya sabemos de qué lado está últimamente. Es un tema muy problemático y muy peligroso, en mi opinión. ¿Más? Jesús. Perdona, Jesús, si te levantas, yo creo que te iría mejor. Guillermo, en el último asedio comentas que el problema que hay es que no hay una flota española suficiente para cerrar, para asegurar que no entre la flota británica. Pero la cuestión está en España tenía flota suficiente como para poder asegurar eso, porque claro, no vas a estar durante 3 años teniendo a toda la flota ahí donde tienes problemas. España tenía capacidad de poder cerrar ese asedio. El gran problema es el problema que tuvo España, la monarquía hispánica, el imperio español, como lo queramos llamar, desde el siglo XVI. Es que con todo el imperio, con toda la extensión de imperio, además en tantos continentes y de forma tan dispar, es prácticamente imposible protegerlo todo, que es un poco al final eso. Entonces, ¿tiene sentido que la mitad de la Real Armada, una escuadra de 100, de 80 navíos de línea estuviera en Gibraltar? Evidentemente no. Porque además hay que tener en cuenta que, muy bien, Gibraltar podía ser importante, pero más importante era La Habana. Y lo que codiciaban los británicos realmente era La Habana. Ya la habían cogido en 1762, se devolvió en 63, o sea, eso realmente sí que fue un punto de inflexión. Lo mismo con Manila, con Filipinas, que también la conquistaron el mismo año. Es decir, Gibraltar era importante, sí, pero también era importante para presionar a los británicos, para decirles, cuidado, que todavía os podemos hacer algo. De hecho, precisamente la escuadra del Canal de Luis de Córdoba, la que también fracasa en el 79 y 80 con los franceses, con el conde de Guichen, es otro intento de decir a los británicos, cuidado. Y de hecho los británicos no fueron tontos, dijeron, las 13 colonias, quédatelas. Yo lo que me interesa es defender mi territorio.
¿Podían haber ganado la guerra los británicos? Sí. Podían haber enviado una escuadra de 100 navíos de línea, desembarcar a 50.000 hombres y hubieran ganado seguro a los continentales. Los continentales no tenían prácticamente... Bueno, tuvieron apoyo de 13.000 franceses y 12.000 españoles, lo cual no es poco tampoco, ¿no? Pero realmente podían haber vencido. También hay que tener en cuenta, podían haber vencido si Bernardo de Gálvez no les hubiera abierto un segundo frente en el sur. También es cierto eso. Pero al final, como digo, al final es ¿qué me das a cambio de qué? Es como lo de los North, ¿no? Te doy Gibraltar, pero me vas a dar esto, rompes con Francia, me apoyas no sé qué, el Mediterráneo me lo dejas. O sea, y claro, con de Florida dijo, sí, por aquí, claro. Quédatelo. ¿Más? Sí. Una pregunta de realmente hablar del problema de defensa del Peñón y las Armadas. El Tratado de París de 1783 fue el que impidió esa conquista que hubiera sido sentido. Realmente la parte geoestratégica de ese Pacto de París, que era la independencia de las colonias con Inglaterra, ¿por qué España cedió en ese momento por el Tratado de París? Fundamentalmente porque los beneficios que obtuvo, que eran las Floridas y Menorca, eran muy superiores a lo que podía ser ganar Gibraltar. Gibraltar en aquel momento, insisto, era importante y todo lo que queramos, pero Menorca era mucho más importante. O sea, Menorca es una plaza mucho más capital en el Mediterráneo occidental que Gibraltar. Gibraltar es un peñón, o sea, no tiene nada. O sea, aparte de eso, aparte de un bastión, sí, defensa, lo que quieras. Pero España tenía enfrente Algeciras, que era su gran apostadero naval, aparte de Cádiz, en el sur. Por otra parte, Menorca, como digo, Mahón es el de los puertos más importantes. De hecho, los británicos lo volvieron a conquistar en las guerras revolucionarias. O sea, es que Menorca sí que era un punto clave, sí que era mucho más clave que Gibraltar. Y aparte las Floridas, desde el punto de vista económico, o sea, lo que era tener Luisiana, Florida y demás, era mucho más importante que tener el peñón de Gibraltar. A mí sigue sin cuadrar ese apresuramiento en cerrar un tratado. Ahí seguramente los franceses no influyeron para cerrar. Hombre, es que los franceses fueron... Porque es que, desde el punto de vista español, Sí, lo que pasa es que muchas veces en el tema diplomático es también más vale pájaro en mano que ciento volando. Y en este caso, España salía muy beneficiada del tratado. Francia, pues bueno, yo diría que salió también bastante beneficiada. También es verdad que Francia, más económicamente que otra cosa. Hay que tener en cuenta que Francia fue el principal aliado económico de los Estados Unidos desde su nacimiento hasta hace unos años, ¿no? Hasta que Reino Unido empezó a tener buen trato con él en el siglo XIX, fundamentalmente. Pero realmente Francia pasó también en el asedio anterior, ¿no? Pasó en cierto modo también en los primeros. Francia siempre ha jugado con la presión diplomática. Francia siempre ha jugado con eso de decir, oye, que esto nos va bien. O sea, que ¿por qué quieres asediar más? Si estamos así perfectos, ¿sabes? Si los hemos derrotado, si han perdido, si no tal. Y entonces España muchas veces creo que quizá ha pecado de falta de ambición, que es un poco, estoy de acuerdo en eso, que quizá podría haber dicho, bueno, pues, y si extiendo Gibraltar, o sea, el asedio de Gibraltar un par de años más, ¿qué puede pasar? ¿Un año más? Bueno, puede pasar que Reino Unido, firmando la paz con Francia, te invada La Habana. Bueno, lo ha hecho todo el siglo XVIII. Francia, vamos a ver, es que hay un ejemplo que es perfecto. Es antes de la batalla de Trafalgar, Francia le dice a España, a la Real Armada, no, os vamos a ofrecer no sé cuántos navíos de línea para romper el bloqueo de Cádiz y no sé qué y no sé cuántas, y así entonces vamos a atacar no sé qué y romper y intentar que Napoleón intente invadir el Canal de la Mancha y no sé qué. Bueno, España dice, vale, ¿y los navíos de línea esos que me vas a dar, dónde están? Dice, ¿dónde están? Están en las Antillas defendiendo Santa Mónica, no sé qué. Dice, pero no habías quedado. No, te doy 2. Con eso apáñate. Francia, vamos a ver, los tratados con Francia, el mejor de los casos es un papel mojado. O sea, diplomáticamente sí, o sea, nunca ha sido traidora en ese sentido y demás. Económicamente ha favorecido mucho a España, también ha favorecido a Francia. Militarmente, bueno, pues se puede debatir. Se puede debatir. Francia siempre ha sido, en ese sentido, en el siglo XVIII con España, te prometo mucho y luego, según me venga, me lo pienso. Y muchas veces sí que ha pasado de decir, pero me has ofrecido 50.000 hombres, ¿dónde están? Ah, ¿quedan 50.000? No, te había dicho 5.000. Y así, evidentemente, no se pueden hacer acciones de gran calado, sobre todo con lo difícil que es operaciones anfibias, conquistas, campañas
en ultramar y demás, y por supuesto para asediar Gibraltar. Gibraltar es una plaza muy bien defendida en el siglo, a finales del XVIII. Tienes que meter muchos hombres y vas a tener muchas bajas. Francia dice, ¿para qué? O sea, ¿qué gano yo con que España domine Gibraltar? Si yo el Mediterráneo tengo la base de Tolón, a mí me da igual. Yo no pierdo nada ni gano nada. ¿Alguna más? Considerando todo esto, por supuesto, es fascinante, porque la geopolítica entonces todo era muy lento y muy, por decirlo así, analógico. Pero si nos damos una vuelta ahora mismo por la calle principal de Gibraltar, quien mueve todo el dinero allí son compañías, dijéramos, de tipo de oscura procedencia, a través de bancos españoles afincados allí. Quiero decir, ¿la guerra actual no se estaría librando a nivel geopolítico más con dinero que con bombas? Bueno, es que ahora mismo Gibraltar, aparte de tener, técnicamente, según Naciones Unidas, es una colonia y debería descolonizarse, eso para empezar. Eso Reino Unido va a decir siempre que por aquí. Pero bueno, al final Reino Unido tiene derecho de veto, quiero decir, en el Consejo de Seguridad. Eso lo va a jugar siempre. Es como Estados Unidos o Rusia o quien sea. O sea, los que tengan derecho de veto lo van a jugar. Y nunca ha sido fácil, en ese sentido, ceder territorio. Y los británicos... Aparte es que no es una cuestión solo económica, que es también una cuestión económica. Es una cuestión también que Gibraltar, bueno, ya existía contrabando en el siglo XVIII, hoy en día no le quiero ni contar. Y no hablamos de contrabando de un cartón de tabaco, hablamos de cuestiones de dinero, de grandes cantidades de dinero. Pues bueno, ahí se puede debatir, ¿no?, sobre dónde se lava el dinero, de dónde procede ese dinero y qué se hace con él. Pero luego, aparte, hay cuestiones también inherentes a lo que es, digámoslo así, los mitos nacionalistas. Gibraltar es uno de ellos, Trafalgar es uno de ellos, la Armada Invencible es uno de ellos. Reino Unido nunca lo va a ceder. Es que nunca lo va a ceder. Lo mismo que Francia nunca cedería, pues yo qué sé, la Bretaña francesa. O sea, es que de ninguna manera. Y esto es una cuestión, vamos a decir, ni España ni Reino Unido van a luchar militarmente por Gibraltar, vamos, eso lo tenemos que tener todos claro. Pero además, tampoco se va a forzar un acuerdo. Es que a España le interesa presionar con eso. Pues no lo sé, no sé a qué gobierno le puede interesar. Yo creo que tampoco les interesa especialmente. Y a Reino Unido, pues bueno, si no le molestas, y si además, sobre todo, si dejas que amplíe sus aguas, que le viene muy bien, si les dejas que tire los bloques estos de hormigón para que no se puedan faenar los pescadores de Cádiz, Algeciras y demás, y nadie le dice nada, y no hay una fragata, porque al final estas cuestiones todo el mundo mira por otro lado, y se va a seguir haciendo. Es como otra derrota, la opinión española. Porque las patrulleras de la Guardia Civil son hostigadas y son disparadas y no salen ni en prensa. Busquen ustedes información o noticias sobre Gibraltar y se produce, pero por algún motivo no llega nunca a interés nacional. Es como una cosa soterrada. Lo hemos perdido, pero voluntaria, quiero decir, en nuestra voluntad interna eso está cedido. Por eso considero que poner de vez en cuando sobre la mesa cuestiones históricas nos explican el día de hoy, hasta cierto punto. Después, nosotros mismos nos tenemos que explicar cosas. Y Gibraltar está produciendo mucho daño también a todo el contorno. Gibraltar deprime económicamente todo el entorno de Gibraltar. Toda esa zona de España está deprimidísima porque no interesa montar ahí una empresa. Se montaría en Gibraltar, que tiene unos beneficios fiscales tremendos. No hablemos ya del riesgo de contaminación. Imagínense ustedes cuando están los submarinos nucleares, que haya un problema. Pues se acabó el turismo de Andalucía y de la costa española. Imagínense el daño económico, pues pasa desapercibido. Y antes nos movilizamos porque se tira un nido de una urraca en algún lado que por el riesgo profundo de nuestra primera empresa, que es el turismo. Bueno, pues por eso estamos aquí. En fin, solamente la historia nos explica. ¿Alguna pregunta más? Tienen la oportunidad de oro, que tienen a Guillermo dispuesto para ello. Pues si no hay más, les emplazo para el viernes que viene con el embajador. Él nos pondrá bien en la tesitura del día a día. Él nos dará su opinión, está jubilado, con lo cual puede ser completamente franco con nosotros y pueden tener la batería de preguntas que tengan, que él va a ser completamente sincero. Es además un hombre muy cercano y muy divertido. Así que, nada más, encantado de tenerlos aquí. Muchas gracias por dedicarnos una hora y les esperamos para el viernes que viene.